saludamos tal como fue anunciado el diputado Gerardo Núñez del Partido Comunista, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Muchas gracias, muy buenos días. Ya vamos a estar ingresando bien de lleno en el asunto de las investigadoras, porque usted integra dos de las que son bien importantes y muchas veces generan noticias. Pero antes, no quiero dejar de preguntarles el tema político del día, después de la resolución de Topolansky en la noche de ayer. ¿Está bien que se le otorgue el subsidio a Sendik sin que pase por la Asamblea General? Yo respaldo lo que ha resuelto la vicepresidenta, en este caso, la presidenta de la Cámara de Senadores. Hay distintos mecanismos institucionales. De acuerdo a cómo fue la votación, es cómo se otorgan después los subsidios, de acuerdo a cómo fue la votación de la renuncia. En este caso, yo creo que más allá de los elementos que estuvieron previamente a la renuncia de Sendik, es claro que le corresponde, que es un derecho que tienen las distintas personas que, bueno, desarrollaron tareas de carácter legislativo. Sí, la duda era cuándo le correspondía, ¿no? Claro, la duda era cuándo. Desde nuestro punto de vista está bien saldado por la resolución de la compañera Lucía Topolansky. Bueno, para nosotros ya debería ser un episodio cerrado, poder enfocarnos en los problemas que realmente hay que resolver en las actuales circunstancias. Yo creo que los uruguayos y las uruguayas de alguna manera lo que hoy necesitan son respuestas del sistema político, del sistema parlamentario, en torno a las dificultades que existen. Tenemos 40.000 desocupados, tenemos gente que está en el seguro de paro, hay determinadas áreas de la industria que están presentando dificultades. Ayer recibíamos, por ejemplo, a los curtidores, donde nos plantean una realidad bastante compleja, y creo que es ahí donde tiene que estar la atención, cortar con la especulación sobre los subsidios no, y dedicarnos realmente a lo que nos tenemos que dedicar. Claro, lo que quizás genera un poco de sorpresa, en algunos ámbitos políticos me consta que genera molestia, es la manera, ¿no? Porque se venía hablando, había un diálogo interpartidario y pasarle por arriba con una resolución firmada en la noche quizás sea lo que... Y ustedes saben, como integrante de Frente Amplio, que este tema va a traer cola, más allá de los problemas del país que todos sabemos que existen. Es un asunto político que va a traer derivaciones, ¿no? Quizás el mejor camino no hubiera sido esta resolución. Sí, o sea, primero, está amparada en poder hacerlo, eso es incuestionable. Segundo, igual se iba a discutir. O sea, yo creo que la oposición lo que está intentando es, bueno, en este caso, que se estaba trabajando sobre Bascú, sobre la situación de Esquerra, sobre... bueno, una problemática interna muy importante que tiene el Partido Nacional, se vuelve a colocar ahora el tema de Sendik. Yo insisto, lo que me retorna de gente con la que hablo, cuando recorremos distintos barrios, cuando vamos a las ferias, es que ya hay una saturación del tema Sendik y lo que están pidiendo es, bueno, que nos dediquemos a los temas que nos tenemos que dedicar y cortar con estos asuntos. Está trabajando en la comisión investigadora de ACE, que es una de las que más insumos generan en cuanto a elementos por su funcionamiento. Antes de ir al fondo de la cuestión, porque estuve repasando las taquigráficas de las distintas sesiones, ¿está conforme con el funcionamiento? ¿Cómo está trabajando la comisión investigadora? Yo por el momento estoy conforme. Tiene un régimen de trabajo muy intenso, para que se sepa. Es la única comisión investigadora que funciona más allá de las sesiones ordinarias. En el Parlamento se trabaja ordinariamente del 1 al 18, después de esta fecha son sesiones extraordinarias. Hay muchas comisiones, como la que yo integro, de legislación del trabajo, que generalmente trabajan fuera de ese periodo, pero esta comisión investigadora es la única que trabaja todos los lunes con un régimen muy intenso, ¿no? Las últimas jornadas, las últimas dos particularmente, arrancan a las 9 de la mañana, han terminado a las 14, a las 15 y hasta las 16 casi el anterior lunes, que bueno, ojalá derive en lo que nosotros queremos, que es mostrar con la mayor transparencia todo lo que se ha venido haciendo en materia de gestión. De las taquigráficas se desprende que muchas veces cuesta ordenar el debate. Sí. Que a veces parece como que más que una investigadora es una especie de interpelación a la gestión y empiezan a discutir, que se tome... En vez de investigar, están los parlamentarios de uno y otro sector discutiendo sobre modelos de gestión, sobre los beneficios del Sistema Nacional Integrado de Salud, sobre los problemas o falencias que eventualmente hubo en temas administrativos. Y
insisto, leyendo las taquigráficas, a veces no queda claro el rol de la investigadora. Por eso le preguntaba si estaba conforme. Sí, desde ese lugar, sí, hay que ordenar todavía el trabajo. Yo creo que el lunes pasado se dio un paso. Los compañeros del Frente Amplio propusimos que se pudiera avanzar unidad ejecutora por unidad ejecutora. Es decir, primero comenzamos con Bella Unión, así se hicieron todas las preguntas, se dio paso a las respuestas por parte del directorio, se volvió a repreguntar y se volvió a responder por parte del directorio de ACE. Entonces creo que ese esquema de trabajo ordena en función de lo que vos planteabas, porque el objetivo es conocer, es saber cuáles fueron las razones por las que se hicieron y se tomaron tales decisiones o por qué no se tomaron tales otras. Con eso sobre la mesa permite, bueno, avanzar en profundidad y que no se transforme en un deliberativo que va a conducir a un rico debate político seguramente, pero no al objetivo que tiene la comisión investigadora. ¿Pero siente que quizás más que en otros casos la investigadora tiene un fin político? Sin duda. Yo creo que el objetivo de esta investigadora presentada por la oposición no es corregir las cosas que estuvieron mal, como es el objetivo del Frente Amplio, sino que el objetivo es hacer retroceder la reforma de la salud. La principal reforma que impulsó el Frente Amplio en estos periodos de gobierno ha sido la reforma de la salud. 1.200.000 usuarios que tiene ACE, de 95.000 usuarios FONASA que tuvo en el 2008 pasó a 500.000. Pasó de invertir 600 pesos por mes por usuario a estar invirtiendo, según datos del 2015-2016, unos 2.000 pesos por mes por usuario. En fin, se ha ampliado la cobertura en el sistema público y en el sistema sanitario en general, y eso es un logro de la reforma de la salud. La reforma de la salud no le hace retroceder, por ejemplo, eventuales falencias en la gestión o ciertas situaciones que, incluso lo conversamos aquí con Susana Muñiz hace no demasiado tiempo. Hasta ella reconoce, en la comisión de investigadora de Luna, reconoció que, bueno, que por ejemplo, la decisión de otorgar los servicios de ambulancia a una empresa conformada por el director de un hospital, y bueno, quizás no haya sido lo mejor. Sí. ¿Eso no hace retroceder la reforma de la salud? Lo que hace retroceder la reforma de la salud es no asumir que existieron errores y no actuar en consecuencia. O sea, no actuar sobre esos errores para que no existan más. Este directorio, luego de haber conocido en profundidad los datos de las auditorías, tanto internas como externas, ha generado un conjunto de iniciativas para ir corrigiendo. Además de las auditorías, en todos los casos, por lo menos los analizados el lunes pasado, hubo investigación administrativa, hubo deliberaciones en el directorio, hubo sanciones a algunos de los directores cuando correspondía, hubo remoción de otros en los casos que también se analizó que era la mejor solución y alternativa. O sea, se estuvieron haciendo cosas. Y lo importante también es conocer la opinión que tienen los usuarios del sistema de salud. Por ejemplo, en el 2015 se conoció, que se ha difundido muy poco, una encuesta de la empresa Cifra, en donde señala que aquellos que se atienden en el sistema de salud pública, en ACE, ¿sí?, han visto que desde que comenzó la reforma hasta ahora ha mejorado la atención. El 63% ha reconocido que mejoró la atención en salud en el ámbito público desde el 2008 hasta el 2015. O sea, es un dato muy importante y es con eso con lo que tenemos que trabajar. Ahora, usted, Núñez, es comunista. Sí. Con toda la carga ideológica que eso trae aparejado, ¿no? Me imagino cuando usted empezó a militar en la política era persiguiendo determinados fines, y, insisto, con una carga ideológica, no quiere decir que sea mejor ni peor, pero sí, claramente los comunistas tienen una carga ideológica muy fuerte desde el punto de vista político y casi que de manera de vivir la vida, llamémosle así. ¿No le provoca escozor que alguien que está en la gestión pública haga una empresa, pongámosle en el mejor de los casos, vieron que había una falencia en la gestión y dijeron, acá hay una oportunidad de negocio? Saquemos de lado cualquier tipo de mala intención. El director del hospital, con otros amigos, vio que había una falencia de gestión, que no se estaba pudiendo cumplir con determinados servicios, porque se habían jubilado, porque bueno, las ambulancias del Estado ya no estaban funcionando, y decidieron crear una empresa para sacar un lucro personal. ¿A usted eso, como comunista, con esa carga ideológica, no lo saca de las casillas? Sí, sin duda. Nosotros eso no lo compartimos. No lo compartimos ni en mi caso como legislador, como militante del Frente Amplio, y tampoco lo compartió el directorio de ACE. Claro, pero la sanción, por ejemplo, es una sanción muy leve, es una sanción administrativa, y después de la sanción administrativa que hay una especie de ascenso en la carrera de los 3 directores
que terminan hoy, por ejemplo, ocupando cargos que son hasta de mayor importancia y relevancia que las que tuvieron en aquel momento. O sea, de los 3 directores que están implicados, digamos, en esta situación, solo uno tuvo sanción por parte de ACE. Lo que ha hecho ACE en este caso fue seguir las recomendaciones de su asesoramiento jurídico, ¿sí? O sea, es una política general en todos los casos. En el caso concretamente de uno de esos directores, que fue el que tuvo la sanción, no es que fue premiado y ascendió, no. En un momento él renuncia, antes de que existieran estas resoluciones que lo sancionaban, renuncia y vuelve a su lugar de trabajo, que era el hospital de Salto, según tengo entendido. Claro, pero hoy su carrera ha ido en ascenso, más allá de esta circunstancia. Lo que sí es cierto es que esto está en un procedimiento judicial. Además del procedimiento administrativo, de investigaciones que se han hecho, hay un procedimiento judicial y es importante para garantizar con todo derecho, con todas las garantías posibles, que si existiera un pronunciamiento contrario, bueno, se tendrán que tomar las resoluciones correspondientes. Lo que sucede es que empieza a estar el límite entre lo judicial y lo que eventualmente pasa en el caso del intendente Bascú también. Yo el otro día lo conversaba con Rodrigo Boñi. A mí me parece que, claro, a grandes rasgos, y no hay que comparar situaciones, pero 2 casos que tienen similitud son esos. El de un intendente que tiene participación en una estación de servicio y la intendencia le compra esa estación, y un director de un hospital que genera una empresa que le vende servicio al hospital en el cual se desempeña. Entonces, más allá de si hay una violación constitucional, si la justicia enfrenta o encuentra algún motivo para juzgar y para que haya un delito, porque es verdad también, cuando uno se interioriza, lee la taquigráfica, el doctor advierte sobre este asunto y él mismo dice, ojo que esto puede llegar a tener un conflicto de interés, o sea, más allá de si existe o no una violación constitucional. Por eso yo apuntaba a la carga ideológica y a lo ético. En algún momento nos tendremos que poner a revisar si no hay que poner más empeño en estas cosas, es decir, no permitir este tipo de situaciones por aquello de ser y parecer. Sí, de hecho no se permitieron. O sea, uno puede hoy estar... Se permitieron porque se contrató. Claro, pero esto lo contrató a través de licitación abreviada y esto no pasó por el directorio. Eso hay que decirlo, ¿no? O sea, las licitaciones abreviadas no llegan al directorio de ACE, solamente aquellas que implican superar determinados montos. El directorio cesa el servicio cuando hay una observación. Exacto, que el propio directorio pidió. Sí, pero al día de hoy sigue contratando a la empresa, es verdad, en circunstancias que el directorio dice... En circunstancias muy excepcionales. Bueno, pero también se podría haber tomado la resolución de contratar una ambulancia, de reforzar el servicio de 105 público y disponer los recursos para que no se tenga que seguir contratando. No es un problema de recursos. O sea, lo que pasó previo a esta adjudicación por licitación abreviada es que se fue quedando sin médicos para la ambulancia especializada, las ambulancias propias que tenía ACE, ¿sí? Esto pasó previamente a la contratación de esta empresa. Hoy, actualmente, luego de la consulta que hizo el propio directorio de ACE al Tribunal de Cuentas, de respuestas que dio el Tribunal de Cuentas, que no eran las mismas con las cuales venía trabajando antes porque no lo había observado el Tribunal de Cuentas, lo que hizo fue que se cayera la licitación y se trabajara con ambulancias propias. ¿Qué es lo que ACE para garantizar el derecho a la salud, el derecho a estar en condiciones de cobertura frente a una eventual emergencia? Cuando esa ambulancia de Bella Unión tiene que viajar porque tiene que trasladar a algún usuario a Montevideo, a Salto o a donde sea, contrata eventualmente a esa empresa, que es la única que está en este momento en Bella Unión. Claro, pero eso es lo que iba. Y tampoco le voy a responsabilizar a usted, claro, ni le voy a decir a usted por el tema de gestión de ACE, porque claramente ojalá tengamos en los próximos días la posibilidad de conversar de nuevo con Susana Muñiz y lo vamos a hablar. Pero lo cierto es que si ACE reforzara con otra ambulancia, claro, y más personal... Es que se está tratando de llevar adelante eso. O sea, no es tan fácil, no digo que sea tan fácil, digo que garantizar, eventualmente se podría reforzar, en vez de tener una, tener 2, y ese servicio que a veces eventualmente presta el privado, lo preste el público. Se está trabajando en esa línea. Lo que digo es, no siempre es fácil, y esto lo podemos evaluar en muchísimas circunstancias, desde los docentes universitarios, en el proceso de descentralización de la Universidad de la República, hasta en el caso de los hospitales. No es tan fácil a veces que los profesionales, con los sueldos que existen en la administración pública, puedan dedicarse
con total cabalidad a estas tareas. Entonces, hay que hacer un conjunto de medidas. El problema es que se hace mientras tanto. Y yo, mientras tanto, también es un compromiso ético de esta fuerza política que no se muera ninguna persona por falta de asistencia. ¿Qué pasaría hoy si en Bella Unión, por ejemplo, fallece una persona porque en ese momento no existía una ambulancia que lo pudiera atender, que lo pudiera trasladar? Estaríamos frente a una situación, yo creo que de inasistencia, ¿sí?, del Estado, y estaríamos generando un escándalo político con razón. Sí, y entonces, es también que estamos en esa encrucijada también ética. Quiero decir, porque también leí toda la taquigráfica del lunes y es verdad también, hay veces que uno centraliza sobre determinada situación y hay otras situaciones en hospitales y funcionarios de ACE que prestan servicios, quizás no en el mismo departamento, pero en otro departamento. O sea, hay una situación que me parece que en algún momento va a haber que hincarle el diente de poner ciertas reglas y que no se permita. Sí. Que no se permita. Y a veces focalizamos mucho en el caso de Bella Unión. Claro. Y no es el único. Y no es el único. En este caso lo que hay que hacer es, para nosotros, estudiar normativa legal. O sea, yo creo que hay una parte de los procedimientos jurídicos actuales que están por fuera de las posibilidades reales. Entonces, una cosa es que un director de un hospital contrate una empresa de la cual es dueño, eso es éticamente condenable y administrativamente también. De hecho, ya ha habido resoluciones en ese sentido. Y otra cosa es que sea un trabajador del sistema público y tenga una empresa. O sea, yo creo que eso va a paralizar el funcionamiento de la salud en el Uruguay. Es una advertencia que están haciendo aparte ustedes desde el Frente Amplio, el impacto que esta resolución pueden tener. Son cosas totalmente distintas. Igual me quedo con esa frase. Para usted, la situación que se dio en el hospital de Bella Unión es éticamente reprobable. De mi punto de vista, sí. Vamos a la otra investigadora porque si no se nos va el tiempo y me interesa también. Esta tiene más tiempo de trabajo ya en cuanto al funcionamiento de los espionajes en democracia. ¿Se puede afirmar sin temor a ninguna duda que hubo espionaje en democracia? Sí, hubo espionaje en democracia. Lo afirman los documentos que estamos analizando, el archivo denominado Berruti, y lo afirman también las comparecencias que han tenido algunos exdirectores o jefes de la inteligencia militar. ¿Y se pudo determinar si eso cesó o si todavía eventualmente puede estar siguiendo? No tengo elementos para afirmar que haya cesado ni que sigan continuando. Ahora, como se han venido presentando y como han venido trabajando, tengo serias dudas de que no siga llevándose adelante este tipo de prácticas. ¿Pero y qué se hace? ¿A espalda del sistema político? De acuerdo a lo que nosotros estuvimos analizando, en alguna instancia sí. La mayoría de las resoluciones del trabajo que se venía haciendo no se daba cuenta a los mandos políticos superiores que debían informar. Ahora, ¿pero a usted le parece, por ejemplo, que un ministro de Defensa ya no hablemos de gobiernos blancos y colorados después de la dictadura, el Frente Amplio, por ejemplo, no sé, ¿le parece que un Fernández Huidobro se le podía escapar que hubiera espionaje a algunos dirigentes sindicales, políticos? es que si no hay controles reales y efectivos sobre la inteligencia, policial o militar, estas cosas se pueden escapar perfectamente. Tuvimos un episodio hace muy poco, en una movilización estudiantil de estudiantes de secundaria, en donde un policía rompe el protocolo, y yo no digo que hizo actividades de espionaje, pero filmó, increpó a estudiantes que estaban participando en una movilización pacífica. El Ministerio del Interior, conocida la denuncia, actuó rápidamente y generó una investigación administrativa y sancionó a ese policía. Ahora, eso se conoció porque fue público, porque los estudiantes se dieron cuenta que estaban siendo filmados de una manera totalmente irregular. Ahora, pueden pasar un sinfín de situaciones de este tipo que escapen a los mecanismos de control que, en el caso del Ministerio de Defensa, aparentemente, al menos en el periodo que estamos analizando, del 85 hasta el 2003, donde están estos archivos de manera contundente, fueron muy débiles. No existieron esos controles. Controles que debían estar focalizados en conocer los objetivos de la inteligencia militar, para qué
se trabajaba con tanta intensidad? Porque todos nos dicen que no tenían recursos. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo hicieron para generar, sin recursos, un archivo con más de 3 millones de copias? Un archivo inmenso, sistemático, con pago de infiltrados a organizaciones sociales y a partidos políticos, con pagos que financiaban el alquiler, por ejemplo, de una casa para un agente que estaba cuidando a un militante político, a una organización sindical. ¿Eso en qué año fue? Y eso desde el 85 en adelante, o sea, hay comprobantes de pagos hasta el año por lo menos 96-97. Eso está registrado. Se dice hoy, ¿no? Un militar hace un informe y dice, hoy le entregué la suma de tantos pesos a fulano de tal, no dice el nombre, pero dice a la fuente, por concepto de los servicios que nos presta amablemente. O sea, eso implicó un conjunto de recursos del Estado para investigar a los uruguayos y a las uruguayas. Y nosotros nos tenemos que preguntar por qué se desarrollaron estas actividades, por qué los partidos políticos fueron un objetivo de la inteligencia militar. O sea, se reconoce que acá se investigó a todos los partidos políticos, ¿no? Al Frente Amplio principalmente, pero también al Partido Nacional, también al Partido Colorado, al movimiento sindical, al movimiento cooperativo, al movimiento por la diversidad sexual. O sea, realmente fue un abanico enorme con muchísimos recursos. O sea, esto no fue organizado y armado por 2 o 3. Esto fue algo de carácter institucional. Sí, las preguntas que surgen claramente son ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿con qué objetivo? Tal cual. La preocupación de que esto no siga. Usted me dice, yo no tengo elementos para creer que haya cesado. Y los antecedentes que tenemos me hacen pensar que esto puede seguir. ¿Y qué hacer con esta situación entonces que ustedes vienen recabando? Porque es muy grave. Sí, un paso es que esto pase a la justicia. Yo creo que hay elementos más que categóricos para que esto sea evaluado por la justicia. Hay incluso posibles confesiones de crímenes. O sea, allí hay una conversación que está desgrabada entre 2 agentes que dicen, reconocen que asesinaron a unas personas y que las enterraron. O sea, eso hay que investigarlo. Yo no sé si eso es cierto. En democracia. No está claro, no está claro. O sea, lo que sí fue en democracia es el registro de esa conversación. ¿Se entiende? Esos agentes. No sé si se refieren al periodo de la dictadura o se refieren en democracia. Eso no lo tengo claro. Eso lo tendrá que investigar la propia justicia. Pero es una cosa muy, muy grave que tiene que ser analizado. Además del espionaje militar y seguramente policial también. Entonces, estos 2 elementos son de pasaje a la justicia. Y por otro lado, un trabajo de carácter legislativo para regular y definir qué es la inteligencia. ¿Para qué queremos inteligencia en nuestro país? ¿Tiene que existir inteligencia? Sin dudas. Ahora, tiene que ser estratégica, tiene que estar focalizada en el desarrollo del país y no focalizada en la generación del enemigo interno. Claro, lamentablemente se nos fue la entrevista, pero lo que a uno le queda muchas veces la impresión es que es muy difícil meterse con este tipo de situaciones. Hay hechos que van pasando y que nunca terminan de quedar claro, nunca se termina de hallar los responsables. No sé, yo hace algún tiempo recibimos acá a Jair Krishke, una de las personas amenazadas por el autodenominado Comando Barney, que quedó en la nada. Sí, Nadie sabe quién está detrás de todo eso. El robo en la Facultad de Ciencias. De Humanidades. De Humanidades, perdón. Con amenaza, marcando el domicilio de las personas. Hay situaciones que hacen sospechar que quizás haya grupos que se siguen moviendo esas características, pero realmente nadie pone el asunto lo suficientemente arriba de la mesa como para que... Y en esto no es responsabilidad de la oposición, ¿no? La responsabilidad hoy por hoy política es del Frente Amplio. Sí. Nadie pone este asunto definitivamente arriba de la mesa para encontrar a los responsables de esta situación. Yo creo que eso sucede porque hay impunidad. Todavía sigue habiendo impunidad en nuestro país y lamentablemente en algunos casos, esto lo digo con absoluta tranquilidad y como ciudadano me siento en el derecho a criticar algunos procedimientos de la justicia. O sea, no puede ser que todavía sigan impunes casos con más de 40 años, donde las madres, donde las esposas, donde los esposos de los compañeros o las compañeras asesinados y desaparecidos todavía no saben qué pasó. Bueno, la justicia también sin elementos no puede... Pero hay muchísimos elementos. Te puedo citar un caso que es el de Álvaro Balbi, sí. donde
además nos une con la compañera de Álvaro, con Lile, una relación personal de muchos años, muy afectuosa, y te puedo asegurar que hace 40 años que va colocando prueba tras prueba y la justicia no actúa. Pero si en el robo de la Facultad de Humanidades y la amenaza, el Ministerio del Interior no le pone las pruebas arriba de la mesa de la justicia... Sí, pueden faltar. Pero... Bueno, si pueden faltar, la justicia claro, no puede... Pero no puede hay que determinar, por ejemplo, cómo se ingresó a la Facultad de Humanidades, quiénes ingresaron, cuáles son los registros que existen de la filmación sobre eso. Yo creo que hay elementos para trabajar. Gerardo Núñez, le agradecemos su presencia esta mañana. Muchas gracias a ustedes. La pausa y seguimos con más noticias.